tenemos una audiencia suficiente para karaoke, pero no vamos a hacer karaoke. Estamos aquí reunidos, 2 doctores y 2 periodistas, para hablar de la clase media a partir de estos magníficos libros, Clase Media de Óscar Contardo y Educación, la promesa incumplida, editado por Marcela Ramos, que además es autora de algunos de los artículos de aquí, y Cristian Deley, también coautor de este libro. Y aunque es un libro que trata de educación, en realidad parece una radiografía que entra por la educación y mira a nuestras clases medias. Antes de entrar en materia, tengo que presentar a los panelistas que van a conversar y desarrollar los temas hoy día con ustedes. Entonces vamos a partir por Óscar Contardo, que es escritor, periodista y autor de numerosos libros, y el más reciente sobre el MB, La Loca Fuerte, y autor de varias de columnas en La Tercera, pero además, como el lugar común para este momento es no necesita presentación. Y Marcela Ramos, que tampoco necesita presentación, pero se la vamos a hacer porque es una de las pocas periodistas doctoras, que es un problema, pero también un gran triunfo. Ella es doctora en educación en la Universidad de Bristol y actualmente Research Fellow del Núcleo de Investigación Interdisciplinaria en la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Después de la presentación le pueden preguntar la entretenida pega que está haciendo en Colombia, que es, para mi gusto, maravillosa y tan interesante como lo que vamos a hablar hoy día. Y Cristian Deley, sociólogo de la Universidad de Chile y doctor también en educación de la Universidad de Harvard. O sea, somos colegas. No, pero yo no soy doctor en Harvard, solo más. Trabaja como académico en el CIAE de la Universidad de Chile y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. También ha investigado mucho sobre clase media, no solamente en este libro, sino que también tiene títulos como El Liceo en tiempos turbulentos y Comprendiendo la segregación educacional. Bueno, en estas presentaciones vamos a partir con la pregunta ciñéndome estrictamente a la pauta de Marcela Ramos, que ya vamos a desordenar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de clase media? Tal vez Óscar es el más adecuado para responder esta pregunta, porque es lugar común que todo en Chile, todo mundo, desde Sebastián Piñera a cualquier persona, digamos, que tenga el trabajo más humilde, se reconocen a sí mismos como personas de clase media. Pero ¿qué es la clase media? Óscar. Gracias. Sí, yo también me hice esa pregunta, y de hecho el libro parte con esa autodefinición de Sebastián Piñera, que es la forma, es un asunto que no solamente es chileno, esto de considerarse clase media, a pesar de que en los hechos se pueda ser de una clase privilegiada, clase alta, o una clase trabajadora, pero considerarse clase media es como hablar como ser agua tibia, que te guste el agua tibia. Entonces a la gente en general le resulta más fácil, por distintas razones. Una, en el mundo como de la clase alta chilena, el decir públicamente, o reconocer frente a un funcionario en una situación de censo, porque reconocerse como clase alta hay un poco de pudor y qué sé yo, también un poco de culpa, mucho. Y en el ámbito político es reconocerse como una idea de mayoría, y ese es el punto, que existe una idea de que la mayoría de los chilenos y chilenas somos o pertenecemos a la clase media. Por lo tanto, si alguien dice soy de clase media, soy como ustedes, soy como la mayoría. Eso es lo que funciona en esos términos del
de la autoclasificación. Pero no es así, no es la mayor parte de los chilenos no pertenecen a clase media o al segmento que tiene ingresos medios que permiten una vida de lo que se podría considerar clase media en un país desarrollado, que podría ser, si se pierde el trabajo no se cae inmediatamente en la pobreza, que es lo que le pasa a la mayoría en Chile. Y nunca ha sido así. El rango en el que se ha movido el porcentaje de la población chilena de clase media nunca ha sobrepasado el 30% de la población. Y la conformación de lo que se conoce como clase media chilena ha tenido cambios históricos y su origen estuvo en el Estado. Los empleos del Estado, las profesiones, las empresas del Estado, los funcionarios del Estado, todo ese mundo conformó lo que durante gran parte del siglo XX se identificó como propio de la clase media chilena. Esto es muy significativo porque no es distinto a lo que ocurre en sociedades más desarrolladas como la inglesa, por ejemplo, la británica, por ejemplo, donde un desarrollo económico permitió el surgimiento de una burguesía que no dependía de los empleos del Estado, sino de una productividad económica de empresas, de desarrollo tecnológico, etc. Entonces, ese rasgo es lo que predominó en Chile hasta la década del 70, hasta el golpe. En adelante eso empieza a cambiar, por lo que ya todos sabemos, no sé si hace falta explicarlo. Y surge en los 90, y particularmente con el crecimiento económico en democracia, algo que se dio por llamar clase media emergente, que es una clase media empujada por el consumo, que tiene un imaginario y una forma de vida muy distinta a lo que anteriormente se había conocido. La clase media anterior estaba muy vinculada a la educación, a instituciones como el liceo, la universidad pública. Era pequeña, estaba muy también sus movimientos dentro de la ciudad eran muy específicos, sus aspiraciones y sus valores eran también muy determinados, sus virtudes y también sus defectos. Existía una especie de clientelismo político muy presente en la forma de prosperar, digamos, de lograr ciertos beneficios, de lograr el teléfono, que corriera la lista, cosas por el o de enchufar algún pariente o hijo, qué sé yo, en un empleo. Entonces, eso conformaba una forma de vida muy particular. Territorialmente también, las construcciones, las villas, ¿cómo se llama? Villas, poblaciones. Sí, también, pero se ponía o sea, se usaba el término población, pero no es la idea que nosotros actualmente tenemos de población. Una forma de vida particular. Eso se termina en dictadura y después aparece esta otra clase media emergente que está vinculada al consumo, muy, ¿cómo decirlo? Muy consciente de qué es lo que hay que hacer para prosperar y muy consciente también de que es un proyecto, es que siempre va a ser un proyecto individual.
aquí quiero hacer un paréntesis. Siempre se le ha achacado a la dictadura cierta pérdida de valores o ciertas carencia de virtudes, por decirlo de un modo amable, de nuestra forma de sociabilidad local. Yo creo que la dictadura no creó una forma de vida, sino que intensificó una forma de vida que es la chilena, que es sumamente clasista, de un clasismo transversal que funciona de arriba a abajo, lleno de símbolos, lleno de pequeños gestos, de pequeñas mezquindades, muy confundida y muy fundida racialmente, en fin. Eso lo que ocurre en dictaduras es que se intensifica y se valida, digamos, sí, es así y tú tienes que vértelas como avanza en este camino. Y sí, hubo esa forma, esa clase media de alguna forma acepta ese trato y se instala así en el mundo. Esto es captado muy tempranamente, especialmente por el mundo empresarial. Yo recuerdo que en los 90 hay dos gestos, un gesto del Mercurio, que es abrir diarios comunales en Maipú y en la Florida, y en otra comuna, pero en Maipú y en la Florida, que fue como una manera de abrirse a un público, a ese público de esos sectores medios, para no usar la palabra clase, que aparecieron en estas comunas nuevas. Sí, Maipú y la Florida no son nuevos, pero como comunas de Santiago, como ideas de suburbio de Santiago, aparecen en los 90. Y hay una representación constante en los medios de estas nuevas, de esta nueva prosperidad y de cómo se comporta esta gente. Todo el relato se hace como contándoselo a la clase alta. Miren, así es este mundo nuevo, esta gente no es peligrosa, ese es el subtexto, esta gente no es peligrosa, está con ustedes, va a hacer lo que ustedes digan, quieren parecerse a ustedes, pero qué bueno que sea así. Y claro, este ensueño empieza a cuestionarse o a caer en no cuestionarse, sino a crujir en la crisis del 98. Como un hito es Chile en el Mundial, esa cantidad de gente que se endeudó para ir al Mundial, que era una señal de prosperidad, una señal de miren estos chilenos que viajan a Francia, a su equipo, y que no era gente que antes no viajaba. Es mucho ese discurso. Y que vuelve y viene la crisis. Y la caída es directa. O sea, y en fin, eso empieza a acumularse ese cuestionamiento de ese ensueño en la medida que pasa la década siguiente y que viene otra generación, que fue la generación de las movilizaciones estudiantiles. Entonces, para cerrar y resumir, hay una idea histórica de clase media, una clase media vinculada al Estado en Chile, que empieza a crearse a principios del siglo XX, que tiene unos hitos políticos bien importantes a mediados del siglo XX, que empieza a establecerse, que siempre se está tratando de diferenciar del pueblo. Esa clase media es la que de alguna forma apoya o se une a la élite durante en el golpe,
Y ese es el mundo que en dictadura empieza a ser arrasado. Se crea otro mundo, otro espacio de clase media, que, son estos, que es el que ocupan estos segmentos emergentes. Y sobre todo, esa es la realidad histórica, pero en el discurso siempre va a parecer que Chile es un país de clase media. Hay una fantasía de eso, sobre todo sostenida por cierta gente de la élite, en donde la clase media es una mayoría, que tiene una identidad propia. Y si hay algo que no tiene actualmente es una identidad propia o identidad de grupo, sino una suma de individualidades con demandas diversas. Eso es. Muchas gracias. De lo que dices, voy a tomar el punto de la educación, porque, claro, entre la idea histórica y cuando hablamos de segmentos emergentes, en realidad hay gente que viene saliendo de la pobreza. No es que emerge de la nada, digamos, es gente que viene saliendo de la pobreza y para la cual la tarjeta de crédito era como un certificado de ciudadanía. ¿Y qué pasa con la educación? Porque simultáneamente no solamente está el tema de la erosión de esta idea del trabajo estable, la educación pública, la casa y el auto, el teléfono, también esta idea de que la educación era el camino para salir de la pobreza. Las clases emergentes parece que no salieron de la pobreza por la educación, sino que por la tarjeta de crédito. Y cómo eso se funde con la aspiración o promesa no cumplida, como dicen ustedes en este libro, de la educación. No tanta buena onda ya. Sí. Oye, ¿hay espacio todavía acá? Hay varios asientos para quienes están Sí, parados atrás, para que se sumen al calorcito acá de la conversación. No, yo, siguiendo en la línea que estaba Oscar tan bien explicando, yo agregaría, él hace la distinción entre esta visión objetiva y subjetiva de la clase media. Si uno tuviera que tomar el tema de la educación y alguien le preguntara qué es clase media, es la gente que estudia en un particular subvencionado. En una frase, eso es Chile. En Chile, los nuevos sectores medios son aquellos que van a los particulares subvencionados. Entonces alguien me va a decir, no, pero hay particulares subvencionados, una tremenda heterogeneidad. Y también hay algo de lo que podríamos llamar vieja clase media en los colegios particulares, en los colegios municipales, en fin. Incluso en los colegios privados pagados completamente por la familia, también uno encontraría algo de esa vieja clase media. Entonces, pero justamente ese es el punto. El punto es que no, dado que la sociología, las ciencias sociales no tiene una manera de definir objetivamente las clases, sino que tiene que tener una cierta componente subjetiva también. En Chile la idea de que uno logró salir de la educación pública, de la educación gratuita o de la educación a la que entran todos, y mejor si está toda esa combinación, de que no sea gratuita, que tenga algo de selección y que no sea pública, con uno de esos tres vectores ya basta para decir, mira, yo ya no estoy en ese lugar en el que a uno le regalan la educación y tiene que aguantar lo que sea que se llama escuelas municipales, y con números, como se hace en la caricatura. Entonces, no es que yo sea esa persona patológica de la que hablaban, de la que se hace risa en los medios aspiracionales, en el sentido de que está engrupido, engrupida, el que cree que está a punto de llegar realmente a la clase alta y que es el aspiracional en el sentido patético. No, la gente no está en esa, la mayor parte de la gente no está realmente en esa reflexión. Está más bien, de hecho al revés, en nuestros estudios, quienes lean el libro lo van a ver, estos sectores medios emergentes desprecian tanto a los cuicos. Otra manera de decirlo es, mira, clase media emergente son los que no son cuicos, ni son... detentan al cuico y le temen al flaite. Entonces, todo lo que está entre medio es la clase media emergente. Tienen una manera, dos alternativas de definirla. Porque en realidad no quieren ser cuicos, no están tan engrupidos como para decir, mira, yo estoy a un paso de llegar a tener una casa en Vitacura, si la gente no es tonta. Entonces no es que tengan esa aspiración o esa imagen hacia arriba. Lo que sí tienen claro es que hacia abajo dieron un salto muy grande.
y que tú dices, Alejandra, bueno, ¿de dónde emergieron? Bueno, buena parte de la migración campo-ciudad es eso, y el esfuerzo de salir de la pobreza, que se expresa no tanto en Chile en una tremenda, como Oscar ya lo explicó, mejoramiento de las condiciones laborales o de un empleo realmente, de una seguridad social que no tenemos, voy a terminar en ese punto, sino que se expresa en estos símbolos, que no es solo la tarjeta, en el símbolo de decir, no estoy en la escuela pública a la que entra en cualquiera, se va gratis y tiene lucro, la maneja un alcalde como parte de las políticas sociales a la gente que no tiene, los que esperan que le regalen las cosas. Si uno no está en esa categoría, uno accedió a la clase media emergente. Y claro, esa categoría de venir del campo o de estar en las poblaciones marginales o tener realmente las marcas de la pobreza y saber qué significa eso, no verlo en la tele, sino que saberlo. O sea, tu papá te lo contó, tú lo viste cuando chico. No estamos hablando de la imagen del que lo ve por la tele, sino del que tiene las marcas en su propio cuerpo o en las historias de su propia familia. Bueno, ellos tienen muy claro lo que es haber salido y haber dado ese paso emergente, haber emergido de ahí, y entonces se sienten, y con razón, que lo principal que tienen que hacer es asegurar el no volver a caer allá. Bueno, todos decimos eso ahora hoy día, lo dice nuestro libro, lo dicen varios más. Yo debo decir que creo que el primero que vi que lo tematizó como tal en la ciencia social en Chile fue Javier Martínez en otro libro antiguo, principios de los 90, que se llama Informe sobre la decencia. Entonces Javier decía ahí justamente este punto, que lo clave de estos nuevos sectores es, somos gente decente, o sea que no somos alcohólicos, no somos drogadictos, agregaríamos hoy día, no somos delincuentes y no queremos que nos regalen las cosas. Y este es el último punto, y con eso termino para darle la palabra a Marcela. Este último punto es clave en la discusión sobre educación. No queremos que nos regalen las cosas, o sea, el financiamiento compartido, pagar aunque sean 2, 3, 5, 10 luquitas, como dice acá el libro, hace una mamá lo dice, hace una tremenda diferencia. No es tonta si sabe sacar las cuentas. 2 lucas no hacen una tremenda diferencia en términos económicos, lo hacen en términos simbólicos. La tremenda diferencia entre quienes esperan que les regalen las cosas y quienes hacen algo de esfuerzo, y el esfuerzo en este Chile neoliberal es eso, es pagar. Pagar, o si es que nos impiden pagar, hacer una cola o incluso acampar por un cupo en una escuela en la que no entra cualquiera o no te regalan el cupo. Así que yo diría, si uno lo quiere ver en términos subjetivos, educacionalmente es eso, ese gran mundo, y en nuestro libro mostramos con mucho detalle esa subjetividad que está detrás, pero también la manera en la cual la oferta, para decirlo en términos de mercado, la demanda, la oferta, ha utilizado, podemos conversar de las tarjetas, de la ISAPRE, pero también podemos conversar de la educación particular subvencionada y de las universidades lucrativas, ha utilizado ese deseo, esa pulsión por salir de la pobreza, por poner un piso como un negocio, como un lucro, y ahí, a mi juicio, y con eso solo tiro la idea, el lucrar con la idea de la segregación social me parece que en educación se transformó en la cuestión más intrigante, inquietante, va a usar las palabras de la rectora de la Universidad de Chile en la presentación del libro. Marcela, sí. Voy a agregar a la pregunta, ¿por qué importa hablar de la clase media y en este deseo de no volver atrás, hay alguien que logre esa confianza, seguridad de que no va a volver atrás? ¿Se llega a ese lugar? Voy a partir por la pregunta 2. Yo creo, o sea, volver atrás o caerse, lo que es el miedo a caer, ¿no? El miedo a caer como una gran característica. Hay en el libro de Oscar, que revisa, y es un ensayo que revisa la historia de la clase media, hay una cita de la Mona Labarca, y ella hace un ensayo en el año 1940 y habla sobre clase media, y una de las características que identifica es el miedo a caer, o sea, eso es histórico. Y tiene que ver un poco, yo tengo la memoria de lo que significa caer, y de alguna manera nosotros en nuestro libro volvemos a mostrar la representación de la inseguridad y del miedo a caer, que todo el tiempo acompaña a las clases medias y que se agudiza, por supuesto, cuando se producen las reformas neoliberales de los años 80 y contando, y retrocede el Estado, donde toda la seguridad finalmente va a depender de mí. Esa sensación de que todo depende de mí. Nosotros también en el libro
libro, cuando discutimos sobre las características subjetivas de las clases medias, hablamos de el miedo a caer, hablamos de esa sensación de que en el caso educativo las decisiones y el futuro de tus hijos se pone en tus hombros. Entonces, la escuela que yo elijo, la comuna donde vivo, cuánto pago va a significar, y asumo eso, que mi decisión va a significar que voy a informar, en el fondo voy a influir en el futuro de ese hijo o hija en la medida que tome ciertas decisiones. A o B. Entonces hay una relación moral, en el fondo hay una culpa, hay una responsabilidad sobre el futuro de mi hijo. No es solo una cuestión como aspiracional, no es que quiero el colegio con uniforme porque quiero ser como los de Las Condes, no, porque yo entiendo que el colegio con uniforme va a permitir que mi hijo vaya a un grupo o mi hija vaya a una escuela donde van los niños con uniforme, entonces no van a ir los otros, ¿no? Entonces yo creo que en términos de ¿por qué? Bueno, porque necesito protegerme y la inseguridad es un tema que los cruza. ¿Y por qué importa? ¿Por qué importa hablar de la clase media? Podemos tener varias explicaciones, pero cuando yo pienso en las clases medias, yo pienso que está ahí el gran fracaso de la democracia. O sea, el gran fracaso de los últimos 30 años fue que este grupo inseguro aumentara. Fue que este grupo que también tú mencionas, en un momento hubo una clase media que se entendía como un nosotros. Eso se rompe en los 80, cada uno se salva y no hemos logrado recuperar la idea de nosotros para nada. Cada vez es más importante salvarte, ser pragmático, tomar decisiones correctas, como cuando nos hablaban de los fondos de la AFP y uno tenía la idea de que iba a cambiarte del A al B, una locura. Entonces esa posición, como que tú trabajaras en el sector financiero, en el fondo, esa idea de todo depende de mí, tengo que ser vivo en la gradiente de la viveza, que puede ser más controlado o menos, pero en el fondo, y es relevante porque para mí, creo, políticamente, como sociedad estamos en deuda con un grupo creciente que tiene miedo a caer, que no tiene una respuesta. Si tú haces la pregunta, ¿qué pasa si te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa si hay una enfermedad? No sé, ¿por qué pasa en esa casa? ¿Cuánta gente en este país no tiene una respuesta feliz a esa pregunta? Esta pregunta se la quiero hacer a los tres y engarza precisamente en ese punto. Hay varias, cuando uno busca literatura, ¿qué es clase media? Hay gente que la define por ingreso, que los ingresos, las personas que entre tal y tal ingreso sería la clase media, entre 600 lucas y 2 palos. Y si se cruza con los datos de lo que se necesita para salir de la pobreza, bueno, para un grupo de 4 personas hay que tener como 600 lucas por cabeza, ¿no? Para salir de la pobreza, que también es una definición también bien ambigua, que es salir de la pobreza, de qué se sale y a dónde se llega, es una definición extraña. Pero si uno mira las cifras en Chile, el trabajo con contrato ya es minoría. Y los contratos van de muy poquito a mucha plata, pero los contratos son minoría. Segundo, son inestables, porque el contrato precario, en general, veamos solamente las cifras del Estado, la famosa diferencia entre la contrata y el contrato. La contrata no tiene indemnización, no tiene nada, se comienza y puede comenzar, digamos en los estratos de clase media más alta, puede comenzar en 5 millones de pesos, pero cuando se termina el contrato llega a 0. Entonces es entre 0 y 5 millones, no hay escalas intermedias. Entonces están las personas contratadas precariamente con posibilidad de perder el empleo, pero son una mayoría. Y está otra gran mayoría que vive del llamado trabajo informal. Y ahí también hay mucha clase media, que venden quequitos, que hacen sándwiches, que esto y lo otro. Y las mujeres, porque cuando hablamos de clase media, de este sujeto que quiere tal cosa, estamos generalmente pensando en masculino. Pero si consideramos otras cifras, como que el 60% o más de los hogares están a cargo de una mujer exclusivamente, entonces, ¿quién chucha es la clase media? Es esa mujer tratando de salvar a los cabros chicos, que si se enferma, o si le cae, o si se enferma su mamá,
o se enferma una tía, le va a caer, digamos, ese peso es, digamos, la posición más precaria posible, y ahí los ingresos no dicen nada, porque esa mujer puede ganar 5 millones de pesos y al otro día ganar 0 y queda donde mismo. Entonces, para mí, el tema de esta inseguridad o de esta definición de qué es o quién es esta persona de clase media, además bombardeada por una cierta élite progresista que dice, no, la aspiracional, ay, claro, está ni sabe, neoliberal. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad chilena que vive con vergüenza ser de esta clase media? Lo que yo aprendí, porque yo no soy experto, yo hago libros porque me interesa un tema. Y este libro podría considerarlo como como un anexo en serio, bueno, también es un libro en serio, de Ciútico, que es un libro mío, que se llama, el subtítulo, el libro Ciútico, yo le puse Ciútico para no ponerle clasismo en Chile, porque si uno le pone clasismo en Chile se vende menos. Y si algo nos identifica como sociedad es el clasismo y esos pequeños y crueles significados, y de una lucha por el respeto. Cuando la Marcela hablaba todo el rato del uniforme, de esas 2 lucas, es querer ser respetado y saber de que esos 2.000 pesos por más mensuales van a significar la diferencia entre no ser respetado y ser respetado, ser de parte del grupo de los respetados. Y el respeto en Chile, bueno, en América Latina en general, está muy desigualmente distribuido y depende de demasiadas cosas que no se pueden cambiar. Demasiadas cosas que tienen que ver con el origen, con lo que uno es, con cómo uno se ve, con la historia. Entonces, como pasa eso, claro, y todos somos humanos y queremos ser respetados, hay una neurosis aprendida en torno a eso. Yo creo que lo que hizo la dictadura fue explotar muy inteligentemente esa neurosis. Tan inteligentemente y tan eficazmente que sigue funcionando. Incluso disfrazada de progresismo o incluso disfrazada de buenas intenciones, sigue funcionando perfecto. En los documentos oficiales no se habla, o de medición no se habla de clase media, no se usa esa expresión, se usa segmentos medios. Entonces hay la forma en la que se analiza esto para efectos, no sé, no se dice oficial, para efectos de estudios económicos, sociales, son por ingreso. Entonces ese es el punto principal. Todos sabemos en nuestras perversas mentes que uno hace juicios, unos más que otros, al momento de entender qué va a ser o dónde ubicar a una determinada persona. Yo, que soy una muy mala persona, puedo sumar muchos elementos que no tienen que ver exactamente con ingreso. O que, claro, el ingreso es un punto, pero hay muchos otros más. De qué va a conversar la persona, qué hay en su casa, qué hay en su vida, qué no hay. Y en ese que no hay no significa que sea algo caro o barato. Símbolos, muchos símbolos. Entonces, claro, se hace todo más complejo. Pero pero esa complejidad solo funciona en términos relacionales inmediatos, no como demográficos. O sea, como nos movemos todos en nuestra profunda maldad y miseria. Pero en términos demográficos y ya políticos, tiene más que ver con el ingreso. ¿Y qué nos dice el ingreso? Que en Chile la mediana de ingreso
son 420.000 pesos o 470.000 pesos, o sea, lo que recibe la mitad, no el promedio, la mitad. No puede ser que ese país en el que la mitad del ingreso son 470.000 pesos o algo así, o 420.000, se considere públicamente que la mayoría es de clase media, porque eso significa que la mayoría no tiene ingresos. Se habla sobre, y el subtítulo de ese libro es Un mito a la medida, entonces se habla sobre ideas, lugares comunes, que son profundamente falsos y que distorsionan cualquier conversación. El segmento que podría ser considerado clase media es un quintilo, o podría ser considerado clase media en una sociedad desarrollada como un quintil total, que son los que están justo más abajo de los ricos, y que los ricos es una gradiente que es como, ya, entonces son el 10%, pero el 10%, el 1% se dispara. Entonces, por eso el promedio de ingreso es tan distinto de la mediana de ingreso, porque el promedio era como más de 600 lucas y la mediana son como 400. Entonces, claro, en el ejercicio de hablar en términos políticos, se puede hablar más claramente de sectores medios, y esos sectores medios desglosarlos por ingreso. Y hay uno de esos sectores medios en el que la diferencia de, no sé, de 10 pesos hace que sea rico o sea considerado segmento medio, y que es ridículo. Bueno, eso. Yo no sé si voy a contestar la pregunta, pero voy a agregar una cosa que me parece relevante en el tema de educación. En la práctica de creer que la educación, o sea, de relacionarte con la educación como algo importante, es muy propio de las clases medias, nuevas clases medias, precarias clases medias, clases medias tradicionales y clases medias altas. Yo creo que una de las cosas importantes de este libro es que, junto con constatar la mirada estratégica de ciertos grupos más precarios en relación a la educación, constatamos dos cosas. Los que más gastan en educación son los grupos de élite, los altos, y las clases medias altas gastan mucha plata también en profesores privados. En Estados Unidos, cuando se empieza a formar una clase media profesional fuerte, hay una socióloga que investiga y documenta cómo las clases medias altas consideran que es necesario cultivar a los hijos, y cultivar a los hijos no solo, o sea, ya ir a una escuela, ¿no es cierto?, voy a buscar un colegio bueno, qué sé yo, pero no, además yo tengo que enseñarle piano, yo tengo que enseñarle otros idiomas, y esto se va perfeccionando. Incluso aparece un término que, como nosotros hablamos de meritocracia, aparece el término parentocracia, que en realidad no es, son los padres los que van construyendo ese mérito. Y la última, y entonces también esas clases medias más precarias, digamos, miran a esa otra, ven, en el fondo la relación de reproducción de la educación es central de la clase media. Tú sabes que por ahí tengo que hacerlo y lo hago con más o menos recursos. Y por último, y aquí voy a citar un ejemplo como de Inglaterra, que empieza a pasar y que hoy día ya no pasa, porque en eso Inglaterra está cada vez más como Chile, en el sentido de que los grupos medios altos se están yendo de las escuelas públicas, porque las escuelas públicas son las de los inmigrantes y las de los que no son blancos. Pero una cosa que pasaba en un minuto, digamos, 2010, con el país en mejor situación económica que ahora, es que la escuela pública era una escuela pública a la que acudían no solo clases medias, sino clases medias altas. Y la racionalidad de la clase media, de esta clase media con más recursos, en el fondo era la siguiente: yo quiero que mi hijo vaya a la escuela pública porque es la posibilidad de que conozca a los inmigrantes. Entonces, multiculturalismo, en el fondo va a haber hartas culturas, niños que hablan distinto, hartos colores, y estoy cultivando la diversidad, en el fondo un niño a una niña con más valores, habilidades democráticas, si se quiere, y para la educación secundaria lo voy a llevar a la escuela privada. Entonces, de alguna manera quiero que mi hija tenga hartas experiencias y llegue bien preparada. Cuando pasó por una escuela pública diversa y después se va a la escuela privada, que es la escuela de los ricos, que es una escuela privada muy cara.
pero eran clases medias que, por ejemplo, no tenían el temor, le parecía interesante que su hijo, que ahora eso ya no pasa. Si tú vas en general a las escuelas públicas, en buenos barrios de colegios ingleses, no va a haber familias blancas de clase media alta, porque en la escuela pública sí no hay inmigrantes y entonces se puso peligroso. Con esto quiero contar que en el fondo que hay altas clases medias, que la relación con la educación como estrategia de reproducción y de movimiento hacia arriba y de seguridad es transversal a las distintas clases medias y algunos lo logran con más éxito, pero creo que eso está ahí. Sí, me gustaría agregar algo, o a ver si es que si estamos... si uno hace un análisis estrictamente económico, Oscar ya lo hizo, y laboral, y usa categorías objetivas como la usa en general las ciencias sociales, todo lo que se ha dicho acá es cierto sobre esta precariedad. Agrego un punto que no se ha dicho, que es el tema de la circulación, que está implícito en lo que dijo Oscar, pero que ahora tenemos datos, de que las personas en el transcurso de media década o una década, las familias han pasado de la pobreza y fuera de la pobreza y vuelto a caer de la pobreza, de esta medición objetiva, varias veces. Entonces, el segmento de la gente que tiene alguna experiencia de pobreza durante una década en Chile es mucho más que ese 20, 30 o 40% que en algún momento dijimos, sino que, bueno, podemos llegar a 60% y seguimos sumando y vamos a concluir que somos un país pobre o tremendo descubrimiento. Entonces, sí, si usamos ese análisis como objetivo económico, podríamos, por tanto, hablar de la ideología de esta nueva clase media como una forma de manipulación también. Bien, ese es un camino. ¿Qué se concluye por ese camino? En términos políticos, que era el punto que estaba haciendo Marcela también. Bueno, uno podría llegar y decir, mira, te vamos a desnudar. Te vamos a desnudar. Si se acabó el cobro, se acabó el copago, se acabó la selección, por decirlo en términos educacionales, y te vas a dar cuenta que en realidad era igual que la que no pagaba los 2.000 pesos. Entonces te vamos a poner a ti en la misma fila. Entonces el ministro del momento, que dijo, bueno, la gente elige según la gradiente del rubio o moreno del pelo, le demostró a la sociedad chilena que en realidad ese gradiente está súper sesgada, muy poquito, hay que usar un microscopio, una lupa, una vez que uno saca el lucro de la selección del copago. La ley de inclusión, algunas de estas entrevistas se hicieron en los tiempos en que se estaba debatiendo la ley de inclusión, entonces la gente habla de esto también. Pensémoslo de otra manera. El liceo en Chile era selectivo hasta antes del golpe. Estaba recién masificándose. La reforma de Frei Montalva a finales de su gobierno y sostenida por el presidente Allende. Pero entonces la experiencia liceana, esta de la clase media, era una minoría. Y para la mayoría una experiencia frustrada, porque en realidad 20%, 25% de la gente había ido al liceo, 7-8% había terminado la universidad antes del golpe. Entonces, claro, una vez que el proceso de expansión del liceo se da durante o para la mayor parte de la gente la dictadura, o como consecuencia, esto uno lo ha tenido que discutir con economistas que creen que el voucher es lo que hizo la expansión del liceo. Y uno le muestra las curvas históricas y dice, oye, pero mira, hubo una reforma y una presión social y esta curva se empezó a disparar a fines de los 60, al principio de los 70. Pero lo que sí es cierto es que no se detuvo. Podemos conversar largo por qué no se detuvo, pero entonces quiero ir a la experiencia subjetiva. La experiencia de la mayoría de la gente es que tuvo acceso al liceo particular subvencionado. No tuvo acceso a ese liceo público del que habla Sol Serrano o del que podemos hablar en los libros de historia. Tuvo acceso a una escuela particular subvencionada que creció porque el negocio no era malo, entonces siguió creciendo cursos para arriba y enchuló un poco el segundo piso y se transformó en liceo. Y como hay que encadenar verticalmente la empresa, bueno, ahora va de pre-kinder a cuarto medio. Entra el niño a los 4 años, la niña, y sale a los 18 y paga en el mismo RBD que vendría siendo la cuenta bancaria con fines de lucro del dueño de la escuela, liceo o como se llama. La experiencia de la mayoría de la gente entonces es esa. No es el liceo público mitológico. Perdón, ¿de la y mayoría de la gente de que clase tuvo media o de la mayoría en Chile, de la gente? de la mayoría de la gente en Chile y de la mayoría de la gente de clase media, porque en nuestras entrevistas nosotros mostramos bien claro que la clase media tradicional, esta de la que hablaba Oscar al inicio,
la clase media profesional, tradicional, esa que sigue viviendo en algunos barrios por aquí cerca, Providencia, Ñuñoa y algunas comunas, es muy chiquita. Y claro, ellos sí tienen algún recuerdo de ese liceo, ¿no? Algún recuerdo biográfico. Hay un corte generacional. Exacto. Entonces, claro, ellos se acuerdan del liceo gratis y todo, y cuando uno hace esta charla, siempre alguien levanta la mano y dice: mi liceo, iban todos, el hijo del alcalde, el hijo del médico, ¿no? El hijo del obrero y el jardinero, y estábamos todos juntos. Sí, señora Alicia, no. Yo también me acuerdo de eso, el papá me lo contó. Déjeme decirle que el 85% de la gente no estaba ahí, estaba afuera. Entonces, la experiencia mayoritaria es la del liceo segregado, segmentado y de lucro. Y lo mismo crecientemente la escuela. Vamos a decir algo ahora sobre el negocio de la segregación. Y ya el asunto llega al máximo cuando la expansión del acceso a la universidad o a la postsecundaria es totalmente privado. O sea, si hay algo privatizado en Chile es eso. Entonces la universidad pública o la tradicional se ha transformado en una experiencia marginal. Si la inmensa mayoría está en universidades que eran lucrativas, explícitas o implícitamente en institutos y en centros que son privados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para esos grandes segmentos a los que el intelectual objetivo economista les quiere decir: usted no es clase media, ven la conquista de haber llegado al liceo, al que nadie de mi barrio nunca llegó, y mis abuelos soñaban con esa cuestión. Y después, ahora, a la educación postsecundaria, como parte de su conquista de esta parentocracia, meritocracia de la que habla Marcel. No es muy sabio, creo yo, políticamente ahora, si uno hace un paréntesis y decirle: mire, usted en realidad ha vivido en una ilusión todo este tiempo, y déjeme decirle que no se diferencia mucho de ese otro patipelado que usted recuerda, que en realidad no estudió nada, ¿no? Y que es un desertor y que los medios dicen que está a un paso de ser delincuente. Obviamente no, obviamente no. Entonces, insisto en la cuestión subjetiva. Para las personas, conquistar el acceso al liceo, terminarlo, ir a la universidad, al CFT, aunque le digamos que fue una estafa, que fue un lucro, que la carrera no tenía mercado, que terminó trabajando en algo que se parece re harto a lo que hubiera trabajado sin haber estudiado, omite la cuestión clave de la subjetividad. Entonces, políticamente creo yo que hay un divorcio entre estos sectores progresistas que no le logran hablar a esa clase media o autoclasificada, clase media emergente, y que se lo entregan bandeja a los populismos que hemos visto en Chile emerger. Creo yo que la discusión de la ley de discusión tuvo algo de eso, la discusión sobre la nueva constitución y toda esta emergencia que veníamos tan tranquilos, de que había habido tanta masividad en las protestas y tanta demanda por los derechos sociales, y bueno, la gente no sabe lo que son los derechos sociales, nunca han vivido en Chile, no sabe lo que es el Estado Social de Derecho. Entonces, la derecha puede decir que va a construir un Estado Social de Derecho pagando cada uno su cupito en la ISAPRE y es compatible con él. Entonces, hay un diálogo de sordos si es que solo aplicamos las categorías objetivas y no incorporamos esa subjetividad, y creo yo que hay algo políticamente peligroso también en esto. Creo que nuestro fracaso en la nueva constitución democrática refleja un poquito eso. En el libro de ustedes también muestran que esa subjetividad tampoco es pareja, que hay mucha gente que como que la estructura determina la conducta, ¿no? Esta es la estructura, yo voy a esperar que se haga la reforma y que haya que llegue el paraíso del Estado Social de Derecho, o me voy a ajustar a esto porque esto es lo que hay que hacer. Mi hijo tiene 4 años ahora, ¿no? Y ahora tengo que decidir, esto es lo que hay. Entonces, hay esa autoclasificación de clase media, es también, podría uno decir, universal, o hay algo universal ahí, o es cada individuo de clase media es su universo. Sí, yo creo que lo que dijo Cristian, porque partió aludiendo a esa frase de Eizaguirre. Yo creo que hay que hablar de clase y de origen de clase de quienes estaban a cargo o pretenden reformar, o pretendieron reformar, o estuvieron a cargo de pedir los cambios. La gente como Nicolás Eizaguirre, educado en el verbo divino, tiene un diagnóstico claro que puede ser coincidente con el que puede tener cualquiera sobre la injusticia, qué sé yo. Pero su forma de ver el mundo hacia abajo
va a ser ver el mundo hacia abajo. Así. Con buena onda. Tú eres igual que yo, pero va a estar hacia abajo. Y en general, muchas personas, yo siempre recuerdo un lanzamiento de, esto no tiene nada que ver aparentemente, pero el lanzamiento de un libro, pues el poema de Chile relacionado con el Bicentenario, se escogieron 80 poetas, qué sé yo, una sala, no fue Izaguirre, fue la subsecretaria. Y estaban ahí poetas de distintas generaciones. Estaba con un amigo, habíamos también gente que cualquier. Yo había estado formando parte del directorio de la Biblioteca Nacional que había creado esa colección. Era eso. Entonces, llega la sociedad a hablar de la reforma y le empieza a explicar a este auditorio, ella, del San George, lo que significaba la educación pública. Todo el mundo se miraba entre sí. Entonces hay una falta de conciencia de a quién te estás dirigiendo, qué es lo que estás diciendo, que por muy coincidente en términos del discurso, no tienen tu experiencia, porque tú no tienes la experiencia de tener que avanzar y de prosperar. Y en todo el planteamiento de la reforma y de la ley de inclusión, hubo eso y sigue habiéndolo. Ustedes no están entendiendo, y es loco, sí, puede que no estemos entendiendo, pero lo que a mí me dicta la historia de mi familia, lo que yo he vivido, no es lo que tú has vivido. Y tú lo puedes vivir, y tú lo puedes saber al dedillo por tu estudio, porque estudiaste fuera y porque Finlandia te parece increíble, pero en realidad no tienes idea de lo que es vivir aquí. Y eso se replicó en la discusión constitucional. Y eso se sigue replicando ahora, con este gobierno. Mi punto es, quienes están a cargo del discurso y de llevar a cabo esas reformas, no entienden que tienen que tener un diálogo con quienes van, a quienes afectan o a quienes quieren mejorar la vida, porque no saben lo que significa vivir ahí y no quieren saberlo, solamente no quieren saber lo que significa querer ser respetado y no lograr ese respeto. Me acaban de avisar 10 minutitos, así que para no acabronarme con todas las preguntas, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Sí. Ya, Fabián, ayuda con el micrófono. Allá. Digamos, no, tienes que tocar. Ahora se parece un carro. Ahora se parece karaoke. No, para que no me haya. Para que no se Llega hasta ahí. Un pequeño comentario, la verdad, más que una pregunta. Después del 8M como que no puedo dejarlo pasar. Yo soy académica, de ahí conocí a la Marcela, y justamente trabajo en temas de género, y trabajo muy sensiblemente a lo que ocurre en este tipo de eventos. Entonces necesito como marcar solamente como la importancia de cómo se masculinizan estas cosas. Y Oscar y Cristian refirieron mucho al trabajo de uno del otro, y a Marcela la nombraron mucho menos, la nombraron una vez de hecho, o sea, perdón la obsesiva, pero entonces muchas veces se dice como dijo Oscar, como dijo Cristian, como dijo Oscar, como dijo Cristian, y se borra los aportes femeninos. Siento como el deber, digamos, de marcar ese punto. Muy bien, gracias. Muchas gracias por el punto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo no me refería al trabajo de él, me refería a lo que acaba de decir. Sí, no, pero en general, como dijo. Yo un fenómeno súper estudiado que se hace, digamos, habitualmente. Solo te quería marcar ese. Sí, me parece una
O sea, en mi ensayo, la gran mayoría de los cuentos son históricos. Yo no estoy haciendo ninguna Sí. acusación personal. No, Estoy haciendo personal, una acusación fue personal. no es personal. Son las personas que están acá y se reflejan en general, no fue personal. Tratando de mediar lo recientemente ocurrido, yo creo que sí, de todas maneras, ninguno de nosotros deja de reconocer el 8M y todo lo que representa, digamos. Todavía es tiempo para felicitarnos, ¿no? Así que un reconocimiento por esa vía de voto. Yo me interpreto en todos los tipos de sociedades de clase media, del tipo Pichiluchi, sobre todo. Me siento interpretado, digamos, cada uno de los conceptos que... Y a propósito de esa interpretación, se gatilló en mí la reacción de escucharlo, se gatilló el hecho de que, sin darnos cuenta, cuando volvimos a la democracia, un hecho que tú personalmente mencionaste como un factor importante para la conformación de este tipo de clasificación de clases medias, la democracia volvió cambiada. Para quienes conocimos la democracia anterior, sin darnos cuenta, esa democracia volvió totalmente distinta, tutelada, controlada, guiada, de forma subliminal, pero volvió cambiando. Y los hechos actuales justifican o fundamentan el hecho de que sí, no es la democracia que nosotros conocimos. Y una de las características es precisamente el lugar común. Sin ir más lejos, esta semana, una señora de apellido Oscuro, exministra, nos tiene totalmente convencidos de que es mejor que la sociedad o el Estado social democrático de derecho. Para eso es mejor el Estado subsidiario o un híbrido de los dos. Y ninguno de nosotros, a través de los medios de comunicación escasos o a través de la escasa participación mediática, ya te sigo en Twitter, te sigo activamente en Twitter, y por tanto comulgamos todos los días con las subliminales ruedas de carretas que el sistema nos impone. Y hemos visto cómo a través del lenguaje, a través de los lugares comunes, a través de estas definiciones, por ejemplo, esa clasificación de los grupos socioeconómicos, A, B, C1, C2, C3, D, E, y de repente la gente dice, no, si es C1, y si uno observa la clasificación no tiene nada que ver con C1. Entonces, la conclusión, pregunta, reflexión, es que el idioma cambió y lo hemos aceptado. En las aulas sigue el idioma oficial, con las ciencias sociales de verdad, pero en lo cotidiano nos miraron, nos cambiaron la sociedad y los resultados están en la vista. Eso. Muchas gracias. Para darle la última palabra a los panelistas, y le vamos a dar más minutos, no sé. Yo me voy allá. Bueno, la pregunta es, sobre todo a partir del rechazo, porque de alguna manera queda la idea de que el voto rechazo fundamentalmente en las capas medias emergentes o, digamos, clase media baja. Sin embargo, si uno mira la estadística, los barrios y todo, fueron también, fundamentalmente, muchos pobres, mujeres y hombres pobres, que no habían votado, que no habían participado y votaron rechazo. Entonces, para terminar de dar la vuelta a este círculo, mi pregunta es, ¿qué sabemos de los pobres, nuevos pobres? ¿Qué sabemos de ese dinero que no cuentan los ingresos, que es el dinero del narcotráfico? Un dato, en Chile, el año pasado aumentaron la venta de vehículos de lujo en un momento en que había superinflación, que desempleo. Entonces, ¿quién está comprando los vehículos de lujo? No habrá, se estará conformando otra sociedad u otras capas, grupos que no conocemos. Te lo dije. Puede responder, no lo hemos estudiado.
Aparte. Que tienes que tener tiempo para eso. Está llegando muy rápido. Acabo de generar. A ver, ¿qué sabemos? A ver, hiciste dos preguntas. ¿Qué sabemos de los pobres o de los nuevos pobres? Yo, O ricos no, o nuevos ricos no reconocidos. Porque yo creo que el hijo del narco va al Partido Popular Senado. bueno, sí, es un punto. Sí. Y entonces empieza, y eso es interesante, porque como la escuela, pero voy a contestar muy corto, porque no lo sé. Ya, contestar largo porque... Sí, no te preocupes, no te preocupes. No sé, ustedes son unos pedazos. Pero hay una cosa que sí me tocó verla y que se conecta con ese tema. En el fondo, clases que temen justamente la llegada del narco, grupos que temen la llegada del narco a escuelas y empiezan entonces a escapar de esa escuela porque se vuelve un lugar peligroso, pero que forman parte de un grupo. O sea, la diferencia, voy a decirlo así, la diferencia entre el hijo del narco y mi hijo para un grupo, para ciertas comunas, es bien pequeña, no es, en términos de ingreso puede ser mayor, pero puede que confluyamos en la misma escuela y entonces yo escapo porque me doy cuenta que es algo muy seguro, pero no hay mucha diferencia. Estoy hablando evidente, por supuesto que va a haber diferencia porque hay droga en torno, en el fondo, pero creo que pueden encontrarse en la misma escuela, que entonces los grupos medios bajos lo notan y quieren sacar a su hijo de ahí, y por eso, y aquí voy a vincularlo con otro tema que nosotros insinuamos en nuestro libro, que tiene que ver con la escasez de las escuelas. La sensación de que, y la fila y lo que vemos, la sensación de que en realidad no tengo dónde llevar a mí. Son muy pocos los lugares seguros, o sea, la mezcla seguro, la mezcla de un espacio seguro, de calidad y que me deje contenta, existe para muy poca gente. Y por lo tanto, un problema que también es evidente es que, aunque estamos llenos de escuelas, porque en términos numéricos hay muchas escuelas, las escuelas que me dejan tranquila son muy poquitas. Y tiene que ver un poco con estos nuevos grupos, pero no sé exactamente la respuesta a tu pregunta. Me siento parte del equipo con ella, somos autores, hicimos el libro juntos, editamos juntos, en fin, entonces como que lo siento casi como autocita. Me siento haciendo un dúo aquí con ella. Un comentario por donde partió la pregunta de Alejandra, que es por el tema del rechazo. Quiero decir algo sobre eso. Lo mencioné un poquito a la pasada y creo que es bien importante conceptualizar un poco esta idea. Me tocó estar además, bueno, en fin, por cuestiones personales, estuve muy involucrado en todo ese proceso, no fui constituyente. Y en muchísimos foros en los que participé, y muchísimos diálogos en los que estuve, me resulta a mí muy evidente que en realidad la noción de un Estado social de derecho, para decir el lema que quedó, ¿verdad? El rótulo, un Estado social de derecho, un Estado benefactor, un Estado de bienestar, llamémosle como queramos, si quieren en inglés, un welfare state, no sé, no se conoce, no lo hemos visto por aquí ese animal. Me estáis hablando, no sé, de los unicornios que busca Silvio Rodríguez. Nosotros buscamos un Estado social de derecho y le hablamos a la gente de unos unicornios de colores que no, o sea, ¿de qué me estáis hablando? Esa cosa no ha existido. No está en nuestro registro histórico. Hubo unos intentos de construcción, ahora los radicales, en fin. Entonces, la distancia entre ese discurso, Oscar tomó ese punto, ¿verdad? La distancia entre ese discurso, que yo creo que no es solo una cuestión de clase. Ojalá fuera solo eso, porque sería solo un tema de que el 95% de abajo nos pongamos de acuerdo en cómo va a pasarnos ese 5% de arriba. Es mucho más que eso. Chile simplemente no tiene la noción de derechos sociales, los derechos de la infancia. Cuando uno tiene que discutir con Marcela Cubillo sobre la idea de que los niños, aunque se porten mal, siguen teniendo todos los derechos de la UNICEF, todos los derechos del niño, aunque se porte mal, aunque no quiso ir a la escuela, aunque le sacó un 4, un 3, le juro, señora, sigue teniendo derechos de los niños. O sea, si uno tiene que argumentar eso en un país, que la ministra de Educación argumenta que no todos los niños tienen los mismos derechos porque unos son mejores alumnos que otros, o sea, y que a mucha gente le haga sentido eso. Así, pues en realidad tiene razón, en realidad, usted claro, se a la escuela y no sé qué, se quiere levantar, no se las tareas, ¿cómo hacer? Igual que el del vecino o el mío, o las mías. Entonces,
estamos muy lejos. No es solo una cuestión discursiva ideológica de que la derecha se tomó los medios. La idea, ahora sí cito a Marcela, y junto con ella a Obama, la idea de que la ideología del ráscate con tus propias uñas es la ideología. Ráscate con tus propias uñas, eso es, no hay más. Entonces, todo lo demás son cuentos de hadas. Es una idea que no cala hondo solo porque la gente sea fácil de manipular, sino porque no hemos visto otra cosa, no la hemos tenido. Si alguna vez hubo algo de otra cosa, como está acá en el libro, quedó en unos sueños medio raros y dicen que en Europa parece que es como así, pero en realidad lo que hay acá es que o pagáis o te quedáis callados. Yo sí creo que en Chile el punto de la clase es importante y no tiene que ver con eso de arriba, sino funciona a lo largo de la extensa fórmulas de relaciones. Y es mucho más importante que el género. A buen entendedor, porque... Bueno, muchas gracias. Yo espero que todos ustedes, igual que yo, hayan quedado igual o peor, más confundidos que antes, porque es la idea de que nos cruja la cabeza y pensemos y logremos entender y entendernos, porque cualquier construcción de proyecto político